y que usted continúe haciendo lo que como cristiano y como hijo de Dios tiene que hacer para lo que hemos sido convocados y llamados. Dicho eso, mi predicación de hoy viene a través de una preocupación que tengo. Quizás no es la predicación que usted está esperando en esta mañana, pero es la que yo quiero compartir con ustedes, porque como les dije, tengo una preocupación. Y yo la titulé, no es un negocio, tampoco es un show. Así titulé la predicación de hoy. Y no hablo quizás de nada de eso hasta el final, pero quizás usted va a entender. Y le voy a invitar a que tengamos una palabra de oración y entonces leemos la palabra que vamos a usar en esta mañana. Señor, te damos gracias por la libertad que hemos tenido en esta mañana de congregarnos, de estudiar tu palabra, de orar, de entonar alabanzas a tu nombre. Y ahora ha llegado el momento de la reflexión de la palabra. Yo te pido, Señor, que estemos todos con nuestras copas boca arriba, que estemos atentos a lo que la palabra trae en este día, porque la palabra nos enseña, nos redarguye, Señor. La palabra nos lleva al conocimiento de la verdad. Y esa verdad es la que nos hace libres, que no es otra que Cristo. Así que yo te pido, Señor, que tú limpies los aires en esta mañana y que nada impida la comunión nuestra contigo, de manera tal que se cumpla el propósito tuyo en medio de tu iglesia. Creyendo que así es, yo me pongo en tus manos, reconociendo que toda la gloria y toda la honra solo te pertenece a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo le voy a invitar a que usted abra su Biblia en el libro de los Hechos, porque vamos a estar leyendo algunos versos, unos cuantos, del capítulo 19 del libro de los Hechos. Y si me lo proyectan en allá, mejor todavía. Hechos, capítulo 19. Y yo lo voy leyendo poco a poco, no lo voy a leer de cantazo, pero por eso le pido que usted tenga su palabra, su Biblia abierta, para poder ir dando lectura. Y vamos a leer los primeros 7 versos de ese pasaje. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Amén por eso. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y 7 dice: y eran por todos unos 12 hombres. Recordando que las mujeres no se contaban en ese tiempo, así que yo pienso que tuvo que haber sido más gente de esos 12 hombres. Este evento que usted escuchó se da en el tercer viaje misionero de Pablo. Y en este tercer viaje misionero, como dice el verso bíblico, Pablo visitó la ciudad de Éfeso, lugar donde permaneció por más de 2 años. Se dice que hasta 3 años estuvo en esa ciudad. Éfeso era la puerta de entrada de Asia Menor y sede del culto a la diosa Diana. Era la capital de Asia, que es lo que hoy se conoce como Asia Menor, y por ser un puerto y una gran metrópolis, tenía variedad de culturas y de religiones. O sea, era una metrópolis, yo digo que un tipo San Juan, pero más grande, donde usted encuentra de todo como en botica, como dice el refrán, ¿verdad? Como dice el jíbaro. Así que había mezcla de todo. A pesar de esto, de esta mezcla de culturas y de religiones, y de ser la sede de Éfeso, la sede del culto a
a la diosa Diana, que obviamente era una diosa pagana. Grandes multitudes de adoradores de Diana se hicieron cristianos. O sea que el evangelio, que ya después de los discípulos y de la creación y la formación de la iglesia y de la conversión de Pablo, ya este era el tercer viaje de Pablo, y a veces pensamos en los viajes de Pablo uno detrás del otro, uno cada año, y esto no fue así. Cada viaje de Pablo conllevó una serie de años, o sea, en este nada más estuvo 3 años en Éfeso. Así que en ese periodo, obviamente, la iglesia seguía creciendo y se convertían no tantos judíos al cristianismo, sí más gentiles al cristianismo. O sea, más gente que creía en otras cosas se convertían entonces al cristianismo. Y esto provocó que se fundaran iglesias en las diferentes ciudades donde se predicaba el evangelio. Al llegar Pablo en esta ocasión, dice el verso 1, que se encontró con un grupo de discípulos que tenían desconocimiento de lo que era el Espíritu Santo. Oiga, porque nosotros creemos que si aquí hay un milagro, lo va a saber todo Puerto Rico. Somos así. Y la verdad es que esto no funciona así, y menos en expansiones territoriales tan grandes como esa región de Asia. Perdón. Así que se encontró que estos discípulos que habían sido bautizados en agua, el bautismo de Juan, que el bautismo de arrepentimiento es el de confesar a Jesucristo como Salvador y meterlos en el agua, siendo el simbolismo de que el viejo hombre queda enterrado, surge una nueva criatura en Cristo, ¿no? Ese es el bautismo de Juan, porque Juan predicaba el arrepentimiento en Cristo, y el símbolo de eso era el bautismo en agua, cosa que nosotros todavía al día de hoy hacemos. Por eso cuando se bautiza a la gente aquí, por lo menos aquí en Alta Mesa, la primera pregunta que se le hace, ¿cuál es? ¿Usted ha recibido a Jesucristo como Salvador? Porque es un bautismo de arrepentimiento, de reconocimiento de que usted es una nueva criatura en Cristo. Así que ese es el bautismo de Juan. No es que era malo, no lo vaya a malinterpretar, ¿verdad? No es que era pecado lo que Juan había hecho, pero esta gente desconocía lo que había pasado en Pentecostés. Que en Pentecostés se le llama también, que es otro bautismo, ¿no? Se le conoce también como el bautismo del Espíritu Santo, que en nuestros tiempos, o años más atrás, se caracterizaba mucho por hablar en lengua. Si tú no hablabas en lengua, tú no tenías el bautismo del Espíritu Santo. Los que estudian la palabra saben que el hablar en lenguas es un don del Señor, y los dones Dios se los da a quien quiere, no son del hombre. Y que es una manera personal tuya de comunicarte con Dios, y el Señor te da eso, ¿verdad? La abuelita de mi difunto marido era una mujer de Dios de pies a cabeza. Y cuando Rómula, se llamaba Rómula, yo no sé si Cari se acuerda, cuando Rómula se murió, cuando Rómula tenía como 92 años, un día nosotros llegamos, mi marido y yo llegamos allí a visitarle, y ella estaba en melena llorando, pero llorando, y él le preguntó que qué le pasaba, y es que ella se sentía que iba para el infierno porque ella no hablaba lengua. Una mujer de Dios, pero de pies a cabeza. Pero esos eran los pensamientos antes, ¿no? Y esos temas de un estudio bíblico. Yo no voy a dar ese estudio bíblico aquí ahora. Pero la verdad es que la experiencia del Espíritu Santo va más allá de hablar lenguas, aunque el hablar en lenguas fue una de las señales. Pero de nada valía que hubiésemos hablado lenguas si no hubiese habido el amor y la solidaridad de la que hablaba hoy Olmar en la clase de escuela bíblica. De nada sirve hablar lenguas si no hay ese amor, si no hay esa empatía los unos con los otros, si no hay ese servicio de corazón hacia nuestro prójimo y la proclamación del Evangelio, que no es otra cosa que a Cristo como Salvador del mundo. Así que esta gente lo que desconocía era que había una plenitud, que había una llenura específica para seguir hacia adelante, ¿ok? Claro, nosotros creemos que cuando usted recibe a Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en usted.
Esa manifestación se puede dar en hablar lenguas. Y se da en la repartición de dones y en 20 cosas. Vuelvo y digo, yo le doy ese lecture otro día, ¿está bien? O si usted tiene dudas, saca una cita conmigo con Nuria y se lo aclaramos. Así que Pablo se dio a la tarea de rebautizar a aquellos en agua, pero esta vez declarando sobre ellos, mire lo que él declaró según eso, el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. El Señor dijo que Él se iba, pero que cosas más grandes que las que Él hizo nosotros haríamos en su nombre. ¿Y por qué eso es importante? Porque el Señor entendía que solos no podíamos. Así que lo que hizo fue llenarnos de su Espíritu para poder hacer las cosas que Él hizo y mayores que esas. Y por eso es que todavía el día de hoy se ven milagros. Dios sigue siendo el mismo. Tiene el mismo poder, tiene la misma autoridad. Nosotros somos instrumentos de Dios para la manifestación en muchas ocasiones de ese poder. ¿Ok? Así que Pablo, obviamente, había tenido esa experiencia, ¿o no? ¿La conversión de Pablo cómo fue? ¿Verdad que sí? No fue una conversión de que escuchó una predicación y dijo, yo quiero. No, él tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Es Pablo quien le da ese título a Jesús después de su resurrección. Él tuvo un encuentro, como él le llamó, con el Cristo resucitado, con el Cristo vivo, que lo tumbó, que se le manifestó, que hubo un trato especial con él, como lo ha habido con muchos de los que aquí están. Si yo pregunto, aquí tiene que haber gente que ha tenido una experiencia con Dios, así como la tuvo Pablo. Una experiencia de más allá de que me predicaron y yo dije, aquí yo estoy. Porque Dios tiene tratos diferentes con todo el mundo. Así que Pablo venía de esa experiencia y Pablo lo que quería era que todo el mundo la tuviera. Cuando uno tiene algo bueno, uno lo quiere compartir. ¿O no es? Yo siempre lo he dicho. Cuando yo voy a un restaurante y pido un postre, que es raro a la vez, pero lo pido, y está bueno, yo a todo el mundo le digo, pruébalo. Porque es la única manera de que me crean de que está bueno. Así que la experiencia de Pablo fue tan y tan buena que él quería que todo el mundo la tuviera. Y por eso vuelve otra vez, no es invalidando lo que Juan había hecho, sino es reforzando lo que Juan había hecho. Aquí yo siempre me acuerdo de Nora, ¿se acuerdan, verdad? La hija de Minelia. Nora fue de las primeras personas que yo rebauticé aquí en esta iglesia. Y Nora me dijo, pastora, yo me bauticé. Pero cuando yo me bauticé, pues yo me bauticé porque dijeron que quién se quería bautizar y yo dije yo. Pero ahora, pastor, es que yo entiendo, ahora es que yo reconozco cosas, ahora es que yo sé. Y ahora es que yo me quiero bautizar porque ahora es que yo entiendo por qué eso es necesario para mi vida. Y yo le dije, ¿qué impide? Porque hay momentos donde necesitamos volvernos a bautizar, ¿sabes? De verdad se lo digo. Hay momentos donde esa experiencia, no solamente de agua, sino del Espíritu, nos hace falta. Hay que nacer del agua y del Espíritu, dice el corito. Y por eso en el verso 6 nos dice la palabra del Señor, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban lenguas y profetizaban, porque en aquellos tiempos esa era la manifestación visible, para que los que no creían, creyeran, porque les era necesario. ¿Ok? Así que partiendo de esta experiencia, yo deseo compartir con ustedes los versos que le siguen hasta el 20 y ver aquí algunos puntos que yo quiero traerles a ustedes a raíz de lo que está pasando en nuestra iglesia. Porque si usted piensa que aquí no está pasando nada, pues yo no sé a qué iglesia usted está yendo. Aquí están pasando cosas, y cosas buenas, y cosas del Espíritu. Amén. Y como están pasando y van a seguir pasando, porque el Señor nos los ha venido diciendo y nos ha venido preparando durante muchos años. Eso que Él nos dijo de que esto pasaría, viene de más de 5 años atrás en Morton. Yo no lo puedo olvidar. Yo tengo escrito la profecía, yo la tengo escrita. Y cada vez yo la reviso y veo los cumplimientos de aquella palabra que se dio hace más de 5 años atrás. Así que Dios nos ha preparado o nos está preparando para seguir recibiendo lo que Él tiene para esta iglesia. Los versos 8 y 9, mire cómo dicen.
Dicen, entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Mire, primera cosa que yo les quiero decir a ustedes es que cuando más usted decide buscar de Dios y cuando más experiencias tenemos con el Señor a nivel individual y a nivel de iglesia, o más proclamamos su palabra de la manera que sea, porque usted proclama la palabra hasta con un Dios te bendiga. Cuando más nos decidimos hacer eso, más encontramos oposición. Y yo quiero que usted entienda lo que yo le estoy diciendo. Si usted está en una búsqueda de Dios genuina y usted está pidiéndole al Señor que lo llene, que le dé dones, que le dé talento, que le muestre, que lo use, no se crea que las cosas le van a ir mejor. El enemigo se va a levantar y el enemigo se va a oponer a que usted ejecute o lleve a cabo el anhelo de su corazón. Miren, y la Biblia lo dice, no lo digo yo. No lo digo yo. Cuando yo leí, yo vengo discutiendo con Edgardo lo que vamos a trabajar en estudios bíblicos los jueves. Y yo le decía a Edgardo, ¿sabe? Dios nos salva, nos justifica, nos santifica. Y la redención, y después nos llena de su espíritu, y después nos da dones y nos da talento. ¿Y después qué? Y yo le decía a Edgardo, vamos a ver qué le pasó a la iglesia. Y yo decidí que los jueves vamos a ver los chismes de la iglesia. Después de la llenura del Espíritu Santo. Y por eso es que estoy trayendo esto. Porque el que tiene oídos para oír, oiga, oiga. Porque la Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde. ¿Sabe? Si usted ve que la ola viene, que se lo va a llevar, usted no se va a parar. Ay, no, si no me va a pasar nada. A huir crispín, ¿verdad que sí? A correr se ha dicho. Hay que estar atento a las cosas que están pasando y aconteciendo alrededor suyo. Así que mientras más usted decida buscar de Dios, mientras más de ahora en adelante yo no voy a faltar ni un culto. Se le daña el carro, se enferma, él lo llaman porque la mamá o el papá o el hijo le pasó algo y usted tiene que salir a resolver. Le dieron ese día trabajo. Amy, ¿cuántas cosas no nos pasan? Mira lo que le pasó a Pablo. Dice que siempre habrá aún gente dentro de la iglesia, porque no todos los que están, para que van a entorpecer la fe de otros, ya sea con sus comentarios o con sus dudas. Primera de Timoteo 4, 1 y 2 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarían la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Eso lo dice la palabra. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Lo que yo le estoy diciendo lo dice la palabra, lo dijo más de 2000 años antes. La oposición se va a levantar. Durante un periodo de 3 meses, dice la palabra, Pablo predicó en la sinagoga de Éfeso, donde algunos estaban convencidos de la verdad del Evangelio, mientras otros día a día se oponían más y más. Primero, mire esto, dice la palabra, endurecieron su corazón a la enseñanza de la palabra. Hay gente que endurece el corazón a lo que dice la palabra y no creen. Esta es nuestra guía, gente. Si usted no cree esto, ¿en qué usted se basa? ¿Cómo usted se rige? Si aquí está escrito todo. Una pena que Cari se fue a la clase de matrimonio, porque Olmar en la clase de arriba decía, aquí hace falta un ingeniero industrial, porque la clase de hoy él la basó en lo que es la organización de una empresa. Así que no es que las empresas se han inventado, es que estaba escrito en la palabra antes de.
El hombre no ha inventado una nueva. Todo está aquí, todo está aquí, todo. Pero está aquí, en la palabra. Pero hay gente que se ha endurecido su corazón, que esto lo oyen día tras día y le entra por un oído y le sale por el otro. Y no la creen, prefieren creer cualquier libro que escribió cualquier bobo por ahí. Mire, cuando usted compra un libro, lea, busque información de quién es ese escritor. Y no se deje regir por lo que otro le dice, déjese llevar por la palabra de Dios. Que aquí es que está la verdad, ahí es que está la verdad. ¿Sabe qué? Las mejores conversiones son las que se convierten leyendo la palabra. No hay quien lo saque, porque esto es la verdad. Así que endurecieron a la enseñanza y este endurecimiento los llevó a tomar la decisión de no creer, Y el enemigo, el maligno, lo que busca es que usted deje de creer. Eso es lo que busca, que usted deje de creer. Así que la manifestación externa de esta incredulidad endurecida hizo que empezaran a verbalizar. Endurecen el corazón porque se endurecen a la palabra y entonces, una vez lo anidan en su corazón, empiezan a hablarlo. Y empiezan a comentar sobre el que está al lado. Y empiezan a tratar de sembrar dudas en el que está en el lado. Y empiezan a crear en el que está al lado sospechas de que yo estaré de donde tengo que estar. Eso, ¿sabe quién hace eso y son expertos en eso? Los profesores en la universidad que no creen en Dios. Son expertos en eso. Sobre todo los de sociales. Son expertos, y los de humanidades son expertos en esas cosas. Porque tienen una palabra convincente, pero no tienen la verdad. No tienen la verdad. Así, nosotros, cuando Pablo vio eso, ¿qué fue lo que hizo? Sacó a sus muchachos y dijo, vámonos, que aquí no podemos seguir. Oiga, cuando usted anda con gente así, salga de esa gente. No los tenga de enemigos, pero tampoco los tenga de amigos. Sí, pero no solo puede echar de enemigo, usted tiene que orar por esa gente. Pero tampoco va a prestar sus oídos, su mente, su corazón, para que esa palabra que no es buena, que viene del maligno, que lo que va a sembrar es la duda de lo que está escrito aquí. Porque lo que está escrito aquí se ha probado. Yo siempre recuerdo a Samuel García en un retiro de jóvenes, creo que fue. Él contó una experiencia de cuando él fue joven, que lo invitaron a que él chocaba con la palabra de que Jesús caminó sobre el mar. Y él decía, pues yo puedo caminar, porque ahí dice que cosas mayores que las que el Señor hizo. Y obviamente se fue a la playa para caminar sobre el mar y se hundió. Y él no los contaba en un retiro. El problema es que Jesús pudo haber andado, porque pues, Él era Jesús, pero es que tú y yo andamos por encima del mar cada vez que pasamos nuestras crisis y nuestras tormentas. ¿O no? Oiga, no me diga, o sea, el proceso de cáncer se pasó y aquí estamos. Yo caminé por encima del mar. Aprenda a ver las cosas de otra manera. Y la palabra cobra vigencia y es verdadera para nosotros. ¿Ok? Yo espero que me haya entendido lo que quise decir. Así nosotros, cuando nos disponemos a buscar a Dios, a creerle a Él o a trabajar en su obra, nos vamos a enfrentar, como le dije, a la oposición del maligno. Pablo trasladó su enseñanza a la escuela de Tirano y allí estuvo cerca de 2 años enseñando el Evangelio de Cristo. Como Pablo, debemos salir de esos espacios donde el maligno nos asedia. Oiga, pero es que hay gente que le gusta el fuete, como decía mi abuela. O sea, yo era terrible y me decía, es que a ti te gusta el fuete. Porque le hacía las cosas 2 veces y con la primera que te den es suficiente para no volverla a hacer, ¿verdad? Hay gente que insiste. No. Hay sitios donde es mejor correr. José no cogió de las manos de la esposa de Potifar. Oye, aquello no era agradable y lo que ella le ofrecía no sonaba bien. Pero no le convenía.
Así que tenemos que salir de esos espacios donde el maligno nos asedia, donde usted siente, ay, aquí hay algo que a mí no me gusta, pero se queda ahí, plantado, como si tuviera crazy glue. Y debemos ubicarnos en lugares donde hay libertad, como la iglesia. Por eso Omar decía hoy que es importante congregarse. Sí, es importante congregarse. Claro que sí. El segundo punto que yo quiero que veamos en esta mañana. Y vamos a leer versos 12 y 13. Dice así. Bueno, leo del 10 en adelante para que... No, 12 y 13. Dice, de tal manera que hasta los pañuelos y delantales que había tocado su cuerpo eran llevados, el 10 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y aquí hay 2 cosas. Una de ellas que no voy a tocar porque yo no le voy a dar importancia. A la de los paños. Sí, porque eso da pie. Ah, no, pero es que ahí lo dice. Ahí lo dice, pero lo que yo quiero que usted entienda en esta mañana es que el poder no está en ningún paño, ni el poder está en ningún delantal, ni el poder está en ninguna hoja de ningún palo de olivo, ni siquiera está en el aceite que nosotros le ponemos aquí. El poder está en el Dios de los cielos. Ahí es que está el poder. Quien sanaba no era Pablo, era Dios a través de Pablo. Y la gente en su necesidad creía, de los paños que hablan, dicen los exégetas, que eran los paños que Pablo usaba para secarse el sudor mientras hacía las tiendas. O sea, tampoco eran limpios, eran llenos de sudor, dicen los exégetas, que a eso es que se refiere. Y la gente los agajaba creyendo que el paño tenía poder. Y Dios honra la fidelidad de muchos, aún dentro de su ignorancia. Aún dentro de su ignorancia. ¿Ok? Y yo quiero que usted esté claro, y yo no voy a tocar más el asunto de los paños. No eran los paños, era el poder del Dios de los cielos. ¿Amén? Así que Dios hizo milagros inusuales con Pablo, y eso fue lo que provocó que agajaran hasta los paños de sudor de Pablo. Ese picture yo me lo hice. Sí, ese paño está apestoso, pero no se crea que es un pañuelo como los que usan los hombres hoy día. Eso que tuvo que haber sido un canto de túnica. Sucia, apestosa, y la gente los cogía y se los ponía porque creían en el Dios de Pablo. Se muere. Así que la manifestación de Dios fue sobrenatural. Y el verso 13 nos dice que algunos hombres trataron de falsificar la verdad que es Cristo, y al día de hoy eso sigue en medio de nuestros tiempos. Por eso la palabra dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Ok? Estos hombres de los que hablamos habían visto, habían oído hablar de los milagros de Dios a través de Pablo, y supusieron, pensaron que Pablo los estaba haciendo por sí mismo, porque la ignorancia es así. Pensaron que, eso es Pablo, Pablo tiene ese poder. Oiga, eso no está muy lejos de lo que nosotros vemos hoy día. Y la gente coge detrás de 2 o 3, cuando hay 2 o 3 evangelistas por ahí que tumban gente o que dicen que el Señor hizo milagros, van detrás de ellos buscando que también los toquen para que se hagan los milagros. Mucho cuidado, que el Dios de los cielos está en cualquier esquina. No depende de una persona.
Sí, Dios tiene sus siervos y sus siervas que hacen milagros a través, que Dios los usa para hacer milagros a través de ellos. Yo no estoy diciendo que no, pero usted y yo no tenemos que correr detrás de nadie, tenemos que estar detrás de Cristo. Punto. 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 Y esta gente miró a Pablo como Dios hacía los milagros a través de Pablo y dijo, eso yo lo quiero, eso yo lo puedo hacer. ¿Qué? Y es importante que notemos el tipo de gente que es esta. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Este tipo de gente intenta falsificar milagros. Hace unos años atrás, aquí se hablaba de que vino un gran evangelista. No voy a mencionar nombres ni nada, pero se comentó, en los círculos religiosos se comentó, que este evangelista vino con un grupo de personas ya. Y ese grupo de personas eran los primeros que pasaban y se caían, y donde supuestamente estaban los milagros. Que después se supo que era parte de su staff, ¿no? Y después de eso entonces era que se permitía a la gente, al resto de la gente, entonces pasar. Pero antes de pasar la gente se recogían las ofrendas. Y yo no estoy diciendo que todos son así, no me malinterprete, ¿ok? Pero esto viene desde la época de Pablo. Esto no es nuevo, esto no es nuevo. Así que esta gente, dice la palabra, que intentaban falsificar milagros. Dice que la Biblia los llama vagabundos, porque dice que ambulaban. Vagabundos eran judíos deambulantes que deambulaban de un lugar a otro fingiendo ser profetas y contar fortunas y pretendiendo realizar milagros de curación, utilizando hechizos y fingiendo lanzar demonios mediante conjuros y más conjuros. Y obviamente era su fuente de ingreso. Así que esto no es nuevo, iglesia. Al ver el poder del nombre de Jesús, algunos de los exorcistas judíos itinerantes decidieron agregarlo a su lista de conjuros. Y ya no iban a declarar sanidades y milagros a través de los que ellos usaban, sino que ahora también añadieron el nombre de Jesús en la lista de ellos. Y quien intente usar el nombre de Jesús de la manera equivocada va a salir trasquilado. Se lo dije en buen puertorriqueño, trasquilado. Porque con el Espíritu de Dios no se juega. Ni podemos pretender ser Dios cuando no lo somos. Ni pretendemos tener un poder que no tenemos. Y usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros estamos ávidos de Dios, cuando estamos en necesidad de Dios, nos ponemos bien susceptibles. Y entonces que mucha gente se nos acerca a traernos palabras de Dios. Ay, espérate que yo tengo una palabra que me dio Dios para ti. Porque el Señor me dijo que te dijera. Y yo estoy alertando a la iglesia a que afine sus oídos, a que se ponga alerta, porque en medio de este mover que tiene la iglesia, esto puede pasar. Y decirle a la manifestación del diablo que es de Dios. Y la iglesia tiene que estar apercibida. Tiene que estar apercibida. Eso de salir trasquilado le pasó a los 7 hijos de Seba. Mire, del 14 al 17, mire cómo dice. Dice, bueno, el 13 dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro
por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Hasta el mismo diablo a veces los desenmascara, ¿sabes? Y dice el 16: el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, más que los 7 hijos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así judíos como griegos tuvieron temor sobre todos ellos, y era glorificado el nombre de Jesús. La autoridad de invocar el nombre del Señor es concedida únicamente a los creyentes. Punto. Esa autoridad le pertenece a aquel que ha confesado a Jesucristo como Salvador y vive conforme a la palabra. Hay de los que intentan falsificar la verdad y hasta pretender ser más malos que el diablo. Y el Señor los reprenda. Por eso nos es necesario discernir las manifestaciones tanto de poder, entre comillas, como de plenitud, entre comillas, porque no todo proviene de Dios y podemos ser engañados y confundidos. Por eso la iglesia del Señor tiene que probar los espíritus, como dice la palabra. Y usted tiene que pedirle a Dios que le dé, que le muestre. El Señor habla. El Señor te hace sentir cosas. ¿Cuánta gente a mí no se me ha acercado? Ay, pastora, cuando pasó esto en la iglesia, porque aquí han pasado cosas. ¿Y cuánta gente no ha ido donde mí? Pastora, cuando eso estaba pasando, a mí me dio un susto, yo tenía una cosa y... ¿Usted se cree que Dios va a hacer eso en usted? Usted tiene que aprender a discernir. Usted tiene que aprender a pedirle al Señor. Por eso, mire, iglesia, cada vez que aquí hay algunas manifestaciones, independientemente de cómo sean esas manifestaciones, su responsabilidad es ponerse en comunión con Dios. No es estar noveleando, esto no es un show. Tiene que ponerse a orar. Hay unos que brincan para acá al frente. No. La responsabilidad suya es bajar la cabeza y meterse en comunión con el Dios de los cielos. Si es una manifestación de Dios, usted va a estar tranquilo y se va a gozar. No tiene que estar mirando para gozarse, porque el gozo de la plenitud de Dios es en el Espíritu. Pero si la manifestación no es de Dios, sale de aquí y se mete aquí y se mete más allá. Ojo, iglesia, ojo, ojo, ojo. No todo proviene de Dios. Así que hay quienes quieren falsificar lo que es la verdad. Hay quienes en el nombre de Jesús pretenden hacer lo que no le corresponde. Y eso es burlarse del Evangelio. Eso es darle cabida al enemigo. Y en esta iglesia, aquí manda Dios. Aquí no mando yo. Aquí no manda Lemuel. Aquí manda Dios. Esta iglesia es del Señor. ¿Usted se cree que cada cosa que aquí se decide no se ora, no se busca, no se lleva con la palabra? ¿Usted se cree que cada mensaje que yo recibo, sean por predicadores, sean por gente de la iglesia, sea por gente de afuera, yo no lo llevo contra la palabra? Edgardo me da mensaje. El último que me dio, ¿qué fue lo que te dije, Edgardo? Yo no lo entiendo. ¿Y qué me dijo Edgardo? Ora y espera. Y yo no tengo duda de que Edgardo es un hombre de Dios. Pero no porque Edgardo me lo dio, yo voy a venir aquí. No.
Porque yo no estoy puesta aquí porque no tengo nada mejor que hacer. Todo se va contra la palabra. Todo. Y la iglesia tiene que entender eso. Esta iglesia le pertenece al Señor. Y en medio de la bendición espiritual que estamos teniendo, porque nosotros venimos hace 2 meses teniendo unos cultos muy particulares. En medio de todo esto, la iglesia tiene que estar apercibida porque el enemigo va a tratar de meterse. Y no se crea que es para darnos más bendición, es para robarnos la bendición que Dios nos quiere dar. Porque Él vino a matar, a robar y a destruir todo. Tercero, versos 18 y 19, ya estoy terminando. Dice: muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su valor, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esa cantidad de dinero, dice los exégetas, que equivalía a 130 o 130,000, ahora mismo no me acuerdo, salarios de obreros. O sea, es una cantidad bien exorbitante. Mire, el fracaso de los judíos exorcistas con relación a los 7 hijos de Esceva que salieron trasquilados, porque salieron desnudos y heridos, dice la palabra, fue usado para advertir a la gente de que el poder espiritual es de Dios y que no podía ser pervertido. Su fracaso lo que hizo fue infundir en los fieles y en los infieles lo que los exégetas llamaron un temor saludable. ¿Por qué? Porque los llevó a convertirse. Porque los llevó a la convicción de que el camino que estaban llevando no era el correcto. Y que la verdad estaba en aquel Dios que predicaba Pablo. Y por eso le llaman un temor saludable. Y mire, lo que pasó se dio a demostrar con que los mismos hechiceros trajeron los libros de hechicería. Y gloria a Dios que los quemaron. Hay gente que sale de la nueva era, hay gente que sale de la yoga, hay gente que sale de los Himalayas, de 20 movimientos, y uno va a la casa y tiene todavía los libros. Eso se llama anatema. ¿Usted no se acuerda de Acán? Ahora se lo dan por la tierra prometida, así que... de Josué, pero Acán fue el que guardó con los hijos, ¿no? Y le costó la vida. Estos quemaron los libros porque entendían que hacían mal. Y ahora nosotros somos fieles ahora, no vamos a permitir que estos libros sigan trastocando la vida de más gente. Y los quemaron, eso dice la palabra, que los quemaron. Que los quemaron. Cuando hay manifestación del poder de Dios, la gente viene a convicción de pecado. La gente viene a los pies de Cristo. Cuando hay la manifestación de poder, y la manifestación de poder no son solamente milagros. Es esa convicción que a través de la palabra taladra tu corazón. Y el mayor milagro, gente, por si no lo sabe, es la conversión de una vida, es la salvación. Ese es el milagro más grande que existe. Más de que le sanen el cáncer, más de que lo pongan a caminar, de que le sanen los ojos. Más que todo eso, es la salvación, la sanidad del alma. Así que en medio de esa manifestación de poder a través de la palabra y del poder de Dios, la gente se convierte. Y nosotros, en esta época, se convertían de miles. Eso yo lo he visto más que con Gigi Ávila. Gigi se murió. Y ya no se ven esas campañas. Yo no sé si usted fue a alguna de ellas. Y yo no lo podía ni creer. Yo participé en algunas y trabajé en algunas. Y la verdad es que era una cosa increíble. Como la gente se convertía. Y Gigi, más simple, no podía predicar. Mi profesor de Nuevo Testamento, Ediberto López, decía que esa era la persona
con la exégesis más mala que la haya visto, pero con el poder más grande también. Sí, porque Gigi predicaba bien simple, y con la Biblia católica que predicaba, aquella Biblia así de grande. Y lo vacilaban porque el que ordeñaba vacas, ¿sabes? Que él siempre se pasaba haciendo así. Eso es para que se relaje. Sí, porque yo sé que este sermón es pesadito. Eso es para que usted se me relaje un poquito. Así que el resultado, como les dije, es que muchos farsantes y muchos necesitados vieron lo equivocado que estaban. Y nosotros vamos a empezar a ver gente que va a empezar a llegar aquí. Y ya empezaron a llegar. No los veremos por miles, quizás, pero yo tampoco tengo donde meterlos, así que no lleguen. Pero Dios va a traer, porque fue promesa de Él también, ¿o me equivoco? Dijo que iba a traer, que algunos irían, pero que más vendrían. Y Dios está trayendo gente en necesidad, gente en quebranto, porque esta iglesia levanta y restaura. Porque esta iglesia, muchos de nosotros hemos pasado por diversas situaciones difíciles. Pero no es para que digamos, ay, lo que pasé. No, es para que le contemos a otros lo que Dios ha hecho en medio de nuestro valle de sombra y de muerte. Oiga, los que no creen van a creer. Por eso es que el que llega cargado de situaciones y de problemas. Y gloria a Dios que sigan llegando así. Que sigan llegando así. Porque la iglesia va a ver las cosas hermosas que el Señor va a hacer. Así que se convertían, confesaban sus pecados y seguían a Pablo. Así que, gloria a Dios que aquellos se convirtieron. Y el cuarto punto y último, verso 20, dice así: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Cuando se proclama a Cristo y cuando buscamos de Cristo y hay la manifestación del poder, aún por encima de las artimañas del enemigo, la iglesia crece. Paco me dio los otros días las estadísticas de asistencia a los domingos. Desde María, desde el primer día que empezamos a reunirnos con María, hasta el mes de marzo, por ahí. Entonces fue bien interesante, porque cuando María éramos 130, después de María, que se acuerdan que no había luz los primeros domingos, porque aquí nunca se dejó de dar culto, nunca se dejó, 130, 150, y el último número decía 260 y pico, no me acuerdo ahora el pico, estos los tengo allí en la oficina. El día de Viernes Santo, aquí se metieron 430 personas, contadas por nuestro hermano Ramón. Mi nieto, que me preguntó, el que está afuera, que cómo había estado el culto, yo le escribo y le digo de cuántos se habían metido, y me dice, ¿y dónde los metiste? Y yo, pues en cada hueco que cabía una silla, allí había una silla. Gente, la iglesia crece cuando hay esta manifestación de poder y cuando la iglesia se centra en la figura de Cristo, cuando la iglesia pide conocimiento y discernimiento al Dios de los cielos, cuando la iglesia no se deja engañar por el enemigo, cuando la iglesia busca conforme a la palabra esa presencia de Dios y ese poder de Dios que está ahí para todos nosotros. No es exclusivo de los ancianos, no es exclusivo mío como pastora. Usted puede también, Dios puede usarlo a usted para hacer milagros. Yo siempre digo que si usó la mula, usa cualquiera, ¿no? Me usa a mí, usa cualquiera. Cuando los creyentes muestran con obras y testimonio la fuerza de la fe que se profesa, el mundo no puede menos que tomar nota de ello. Usted no le va a pasar desapercibido a nadie. Esta iglesia no va a pasar desapercibida a nadie. La palabra de Dios halla buen terreno y se siembra, crece, y aquellos que no creen, creen.
y la iglesia sigue creyendo. Y culmino con esto. Nuestra iglesia está pasando por momentos muy particulares. La manifestación del Espíritu Santo, el estudio de la palabra continua. Porque aquí, yo no sé si usted se ha puesto a pensar, aquí los domingos se predica y se da escuela bíblica. Los martes se da una reflexión en las oraciones. El miércoles por la mañana se ora y se trae una reflexión. El jueves se estudia la palabra. El viernes por la mañana el círculo de oración de una reflexión de la palabra y se ora. Y los viernes en las sociedades se trae la palabra y la reflexión y se ora. Esta es una iglesia de palabra continua. Aquí no estudiamos ningún libro que haya escrito nadie. Aquí estudiamos la palabra de Dios. Porque si hoy Olmar nos probó con la clase que las grandes empresas hacen lo que dice esto, todo está aquí. No hay que ir a ningún otro libro. Todo está ahí. Todo está ahí. Así que la manifestación del Espíritu Santo, el estudio de la palabra continua, la manifestación de poder en la vida, en la manifestación de poder de Dios en la vida de muchos, los milagros y las maravillas que estamos viendo nos tienen que llevar a estar apercibidos. Miren, si yo como pastor empiezo a vanagloriarme, ay Dios mío, chacho, mi iglesia está, porque déjeme decirle, esta es mi iglesia. Sí, hubo alguien que me criticó porque yo hoy que digo mi iglesia, sí, esta es mi iglesia. Porque si yo no sintiera que es mi iglesia, yo no me preocupo. Y si usted no dice que esta es su iglesia, pues tiene que evaluar algunas cosas. Sentido de pertenencia, lo que traías tú hoy. ¿Ok? Si esto es mío, lo mío yo lo cuido, lo mío yo lo celo, lo mío yo lo velo. Esta es mi iglesia. Ah, pero qué diferente fuera si yo me paso por ahí pavoneándome. No, porque mi iglesia esto, porque mi iglesia lo otro, porque muchachos. No. Yo a todo el mundo le digo, mi iglesia es una sala de emergencia. Donde tengo los que están con un catajo que siempre van a sala de emergencia porque creen que se van a morir. Pero los que tienen un catajo que con 2 Tylenol se cura. Los que están un poquito más malitos, que tienen la influenza y hay que darle medicamentos. El que sufrió el accidente, que se partió la pierna o el brazo, que hay que ir un poquito más allá. Y el que está grave, que necesita darle muchas veces resucitación cardiopulmonar. Así que esto es una sala de emergencia donde todos padecemos de algo, pero aquí está el médico para curarnos. Y nos cura y nos levanta. Oiga, y cuando usted se vuelve a enfermar, si en la sala de emergencia que usted fue lo trataron bien, ¿verdad que usted vuelve? Eso es esta iglesia. Lo que pasa en su vida, usted tiene que aprender a darle la gloria y la honra a Dios de eso, ¿sabe? Por eso yo les estoy haciendo un llamado a ustedes, iglesia, a estar apercibidos, a escudriñar más la palabra del Señor, a pedir discernimiento de espíritu, porque no todo lo que es parece que es. El enemigo se meterá para desanimarte, para provocar falta de fe en ti y en la iglesia. El enemigo podrá manifestarse intentando hacerse pasar como hijo de luz y tratará de disfrazar la verdad. Por eso hoy yo te invito a que estés atento, a que no te dejes confundir ni engañar. Dios está en alta mesa, de manera muy especial. Y lo que está sucediendo aquí y lo que va a pasar no es un show. No es un show, ni es un negocio para aumentar las arcas de la iglesia. Y yo quiero que se meta eso aquí en su cabecita. La composición poblacional de esta iglesia en este momento no es la misma de 20 años atrás. 20 años atrás, usted lo que veía allá afuera eran Mercedes-Benz, BMW. Gente, ahora somos una iglesia más. Yo le iba a decir en inglés, pero no me sabe.
no me sale en español. Eso es lo que iba a decir. Más de lo que es nuestra comunidad de fe, más de lo que es Puerto Rico. María lo que dejó al descubierto es la realidad de nuestro país. Punto. Aún los que trabajamos, los que generamos ingresos, si hubiésemos estado sin luz 6 meses, hubiésemos estado igual de desfalcados que los que están desfalcados hoy día, económicamente hablando. Y mire, esta iglesia ha sido excelente mayordomía, ha hecho buena, excelente mayordomía de sus finanzas. Y gracias a eso y a la fidelidad de muchos aquí, es que nosotros hemos logrado lo que hemos logrado y lo que vamos a lograr en el nombre del Señor, porque los planes van en grande y yo no me voy de aquí hasta que no se cumplan. Así que como la prisa es mía, créame que le vamos a meter gasolina. Yo traigo a Lemuel loco lo traigo. Sí, porque si por mí fuera yo hiciera las cosas ayer. Pero nuestro país también es un país de proceso y nosotros somos gente de ley y de orden. Yo no voy a hacer nada que no esté contra la ley. ¿Okay? Por eso nos tardamos. Así que Dios ha sido fiel en esta iglesia. Y yo termino diciéndole esto. Procuremos con nuestro testimonio de fe y con el reconocimiento verdadero de quién es Jesús, provocar que muchos se aparten de sus pecados, que confiesen a Jesucristo como Salvador y que sean añadidos como hijos de Dios. Entonces veremos cómo la iglesia crece y prevalece poderosamente. Y hacia eso es que nos lleva Dios. Hacia eso es que Altamesa está encaminada. Y el Señor cuenta con todos nosotros. No se deje engañar. Cuando usted vea manifestaciones aquí, que las vamos a ver, no se ponga a novelerear. No se ponga a cuestionar. En el camino Dios le va a mostrar. Por sus frutos, gracias. Eso lo dice la palabra, ¿verdad que sí? Así que lo que tenemos que estar es apercibidos y atentos a la palabra del Señor. Amén, iglesia. Yo quiero hacer una oración. Es todo lo que quiero hacer. Para que el Espíritu de Dios ponga y siembre en nuestros corazones ese discernimiento que necesitamos. No para discernir el Espíritu, eso es un don que Dios se lo da a algunas personas nada más. Y hay de aquel que lo tiene. Mire, si algún don yo no quiero es ese. Porque tú ves al diablo cara a cara y sientes la presión y la opresión se siente. Aquí hay quien tiene ese don. Eso yo lo sé, y sé quién es. Aquí hay quien lo tiene. Pero yo no estoy diciendo que usted le pida a Dios que le dé ese don. Si usted solo quiere pedir, eso es su problema. Pero como creyentes usted tiene que tener ese discernimiento simple, elemental, de saber que no todo lo que se manifiesta necesariamente viene de Dios, aún en el medio de la iglesia. Aún en el medio de la iglesia. Por tanto, nosotros tenemos que estar apercibidos. Hay mucha gente que llega con la opresión del enemigo. Y cuando Dios y el enemigo se encuentran, y la gente quiere realmente ser libre, empieza el problema. El discernimiento es para que usted sepa qué hacer en momentos así. A orar, a clamar por esa vida, a clamar por protección para que Dios los cubra. ¿Ok? Y a decirle a Dios que sea Él el que manifieste su poder. Esa es la oración que yo quiero hacer por la iglesia en esta hora. ¿Ok? Yo sé que tenemos muchas visitas hoy. Quizás la visita no ha entendido mucho de esto que yo he hablado, porque este mensaje es para la iglesia. Esa parte yo la entiendo. Pero esta es mi responsabilidad. Y yo he tenido una carga esta semana con esto. Porque la iglesia va a seguir teniendo experiencias. Y el enemigo engaña aún a los más viejos en la iglesia. ¿Ok? Así que vamos a estar de pie. Y vamos a orar. Y vamos a orar. Para que sea Dios y solamente Dios el que rija esta iglesia.
para que sea su Espíritu el que esté en medio nuestro, para que aquello que no sea de Él podamos sencillamente discernirlo y reprenderlo, para que estemos atentos a las cosas que Dios va a hacer y llamemos por su nombre a las cosas. Yo quiero que usted abra sus ojos un momentito y mire a vuelta redonda a la iglesia. Mírela, mírela. ¿Usted está viendo cómo está esta iglesia hoy? Usted no lo ve porque usted está allá, yo lo veo. Un ciego nada más no ve lo que Dios está haciendo aquí ya.